Buenas noches y bienvenidos un sábado más a La Gran Pregunta, un programa que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. El turismo, como fenómeno global, está alcanzando unas altas cuotas de saturación. La masificación de los espacios y el aumento exponencial de visitantes está cambiando el modo de vida de los barrios e impactando en su bienestar social, encareciendo el precio de la vivienda y generando una importante huella ecológica. Algunos territorios de España están ya mostrando su hartazgo, como es el caso de Canarias, donde miles de personas han salido a las calles para protestar por un modelo de turismo de masas que se está cargando barrios enteros. Pero Canarias no es un caso aislado. También empieza a producirse este fenómeno en ciudades como Barcelona, Málaga o las Islas Baleares. Hoy nos preguntamos si debemos cambiar un nuevo modelo de turismo más sostenible, cómo favorecer el turismo en el centro de las ciudades sin hacerlo incompatible con la vida ordinaria. Para eso contamos con Francisco Montes, director general de Turismo de Andalucía, y Cándido Pérez Serrano, socio de KPMG y experto en temas de turismo y administración pública. Y si el modelo de turismo impacta en el acceso a la vivienda, la forma en la que ésta está organizada condiciona toda nuestra vida. Para que una casa se convierta en un hogar, ha de cumplir con una serie de condicionantes que, si no se cuidan, pueden impactar en el desarrollo emocional, social o profesional de los individuos desde su infancia. Hablaremos sobre todo ello con Aldeas Infantiles y con el think tank que trabaja en la necesidad de repensar la idea de hogar y de su importancia para el desarrollo de la persona. Comienza La Gran Pregunta. Hace unos días, miles de canarios salían a la calle para protestar por la sobresaturación del turismo en las islas. Denuncian que el modelo turístico que se está imponiendo está impactando de forma muy negativa en los barrios y en el ecosistema de las islas y haciendo imposible el acceso a la vivienda para quienes trabajan y viven allí durante todo el año. No es una voz única, en otras muchas zonas de España se está reclamando un cambio de modelo. Pues me acompañan esta noche Cándido Pérez Serrano, que además de los muchos cargos que ha ocupado en la administración pública, ahora es un prestigioso consultor en temas de infraestructuras y transportes en KPMG, y Francisco Montes, director general de Turismo de Andalucía. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Cándido, buenas noches. Buenas noches. La verdad que son dos buenos amigos, encantados de estar con ellos. Y en el caso de Francisco, pues, es que llamarte Francisco, siempre te he llamado Curro, pues yo voy a llamar. Adelante. Curro, si me lo permites. Cándido, Curro, estamos hablando de turismo, estamos hablando del problema que estamos viendo en los últimos días de estas movilizaciones en Canarias. ¿Es un espejismo o es una realidad todo lo que está ocurriendo allí? ¿Es algo, bueno, pues un poco coyuntural o realmente tenemos un problema en el ámbito turístico? Bueno, parece un poco apocalíptico, ¿no? El panorama. Yo creo que en España somos tendentes a llevar los argumentos a los extremos, ¿no? Un poco a la teoría del péndulo siempre, y también a politizar determinadas cuestiones que son trascendentales y en algunos casos cuestiones de Estado, como es el turismo en nuestro país, ¿no? España es un país líder en turismo a nivel mundial, y yo creo que para tener esa fotografía real de lo que ha supuesto el turismo en nuestro país en los últimos 40, 50 años y de lo que es el turismo a día de hoy en España, es importante saber y conocer, que la sociedad entienda el impacto económico y social del turismo en nuestro país. El turismo es la principal industria de España, genera un impacto económico extraordinario y desde el punto de vista también de la generación del empleo, del PIB. En mi tierra, en Andalucía, el turismo genera 25.000 millones de euros y da de comer a más de 400.000 familias, con lo cual creo que de entrada... Estamos hablando de una industria de mucho peso. Y que debe abordarse con el máximo rigor y prudencia, pero que desde el punto de vista sociológico, intangible, el turismo tiene un valor extraordinario, lo ha dicho también la Organización Mundial del Turismo. El turismo sirve pues, para acercar las culturas, para intercambiar experiencias. España siempre se ha demostrado por su hospitalidad, ¿no? Quizás ha sido una de las señas de identidad nuestra y eso no deberíamos perderlo, ¿no? Y también hay otra realidad que nos dice que la percepción de los ciudadanos sobre el turismo no es tan negativa como en algunos casos parece transmitirse desde la opinión pública.
¿Por qué? Porque la mayoría de los ciudadanos entienden que el turismo en sus ciudades tiene un efecto beneficioso desde el punto de vista pues, de la generación de riqueza, pero también del embellecimiento de la propia ciudad y se sienten orgullosos de ello. Siendo esa la realidad del turismo en España a día de hoy, tampoco podemos dejar de ser conscientes de que existe cierta tendencia o percepción de que en determinados momentos o lugares el turismo genera alguna tensión, alguna externalidad, algún efecto negativo, como cualquier otra actividad humana. Lo que tenemos que intentar, y eso yo creo que es el esfuerzo que están haciendo todas las administraciones públicas, es gestionar ese impacto de manera lo más inteligente posible y desde el punto de vista, por supuesto, de la sostenibilidad económica, social y ambiental del modelo. Sobre este marco general que pone Curro, y además desde su posición ahora de director general de turismo en Andalucía, uno de los efectos, o uno de los muchos efectos que se están planteando en Canarias y en otros muchos sitios, evidentemente con esta turismofobia, ¿no?, de la que luego hablaremos, es el tema del precio de las viviendas. Desde tu perspectiva más de infraestructuras, más global, Cándido, ¿crees que una de las soluciones es hacer más viviendas, construir más viviendas? ¿Hay que gestionarlo de otra manera? ¿Qué opinión tienes sobre todo esto? Es complicado, ¿eh? No es fácil. No es fácil, no. El porcentaje de viviendas que se dedican a uso turístico debe estar entre un 1,3, 1,5, 1,7 según las estadísticas del INE. No es fácil de saber porque aunque sea una actividad regulada en muchos territorios, no todas las viviendas tienen licencia o cuentan con las preceptivas autorizaciones para ejercer la actividad, que es uno de los problemas que hay de fondo. En esta cuestión, como en muchas otras, hay una cuestión de fondo de volumetría. En la medida en que hay una concentración de esta tipología de viviendas en determinados territorios o zonas, pues pueden tener un impacto más fuerte en los precios de ese territorio. Yo creo que hay un acuerdo general en todo el sector. Durante la pandemia se detuvo la construcción de viviendas, se ha ido recuperando, no se ha recuperado plenamente. Esto venía sobre ya un fenómeno anterior, que era el impacto de la crisis financiera de 2008-2010, que también ralentizó en gran medida el sector, y ahora contamos con un incremento de la demanda que no es satisfecha por la oferta de vivienda nueva y tampoco en alguna medida por la de usada. Y aquí puede que tenga que ver el turismo, pero no es únicamente el turismo. Yo invitaría a los que se dedican a fondo a estudiar este asunto que vean también, por ejemplo, el tamaño medio de los hogares, en qué medida, que este es el fenómeno fundamental que sucedió a principios de este siglo, cuando se disparó también el precio de la vivienda, había un factor fundamental, sobre todo en las ciudades, que era el tamaño medio de los hogares, en la medida en que, si bien con muchas dificultades se va produciendo la emancipación de los jóvenes, pero tienden cada vez más a emanciparse en hogares de una persona o como mucho de dos personas. Hablamos luego, efectivamente, en la segunda parte del tema este de los hogares. Y Cándido, Curro, perdona, el tema de las viviendas de lo que hablaba Cándido, en cuanto a las viviendas de uso turístico, hacía referencia a este porcentaje de 1,3, 1,5 debe estar aproximadamente. Son, si la memoria no me falla, algo más de 400.000 sobre unos 4 millones de inmuebles que hay en España. No, sí, sobre 40 millones. Sobre 40. Sobre 40 millones de inmuebles. Esa vivienda de uso turístico, dicen, por lo menos los medios de comunicación transmiten, que está cambiando el modelo, que esto hay que hacerlo de otra manera. ¿Cómo impacta para la administración pública? ¿Cómo hay que solucionar esto de la vivienda de uso turístico? ¿Cuál es la solución que hay que darle al ciudadano? Bueno, es un fenómeno complejo. Yo coincido con Cándido, es verdad, el Banco de España acaba de decir que hace falta unas 600.000 viviendas en España. Sí. Y esa divergencia entre la oferta y la demanda obedece a diversas causas: incremento de los precios, falta de mano de obra, falta de suelo también, cambio de tendencias sociales, etcétera. No solo al fenómeno de la vivienda de uso turístico. Tampoco tenemos una normativa de arrendamientos que favorezca el arrendamiento a larga duración tradicional, y eso hace que muchas viviendas queden vacías por falta de seguridad jurídica para los propietarios o se dediquen a vivienda vacacional. ¿Qué es la vivienda vacacional o la vivienda de uso turístico? Es una figura alojativa distinta de los establecimientos turísticos tradicionales, no debe confundirse pues, con los apartamentos turísticos o los hoteles. Son edificios o partes de edificios que se destinan en un uso terciario, es decir, en un uso diseñado urbanísticamente para ese fin, a un alojamiento turístico. La vivienda de uso turístico nace hace relativamente poco como un fenómeno colaborativo en el que hay un anfitrión que recibe a personas en su casa.
pero con la utilización de las plataformas de comercialización, las propias tendencias, porque es una demanda que tienen los usuarios que buscan otra modalidad alojativa diferente, más inmersiva en la sociedad, más íntima, con otro tipo de prestaciones, pues es un fenómeno que ha aflorado y que ha evolucionado con una importancia muy trascendental, muy importante durante los últimos años en España y que en cierta medida a las administraciones públicas, a los propios operadores, nos ha superado. ¿Por qué? Pues porque es un fenómeno que tiene una doble cara. Pensad en territorios como Andalucía, que es muy heterogéneo y que tiene zonas rurales o de interior con mucha necesidad de atracción de turismo y no tiene oferta turística o alojativa tradicional, con lo que es un fenómeno muy positivo, también desde el punto de vista del emprendimiento, de la rentabilidad de los propietarios. Pero esa lectura positiva tiene otra cara, que no es tan positiva y que genera una tensión desde el punto de vista de las costuras del urbanismo en las grandes ciudades, porque en un espacio físico... El propio modelo de ciudad, ¿no? El modelo de ciudad se diseña, Jesús, en base a unos usos, el uso terciario, el uso educativo, el uso industrial, las zonas verdes, en atención a la tipología disponible. En un espacio físico, que es una vivienda, que originariamente está destinada a la morada, a la residencia de los propietarios o de terceros, se desarrolla una actividad económica plenamente lícita, pero el modelo de ciudad no está preparado para eso, lo mismo que no hay una peluquería o una frutería en un tercero, en un sexto piso o en una comunidad de propietarios. Bueno, y aparte, yo creo que se produce otro efecto con esto, que yo creo que te he interrumpido antes, Cándido, que es que lo estaréis viendo en KPMG, que muchos fondos, claro, están comprando edificios enteros con el fin de esto de las plataformas que tú dices, destinarlo a viviendas de uso turístico. En cierto modo, claro, eso claro que irrumpe en el precio de la vivienda, ¿no? En la medida en que los operadores económicos tienen incentivos para crear un nuevo sector en el que una parte de los inmuebles que se podrían destinar a viviendas se destinan a otros usos como son los turísticos, evidentemente se está reduciendo la oferta. Y en ese sentido, al reducirse la oferta, todos los factores, no solo algunas políticas que se están introduciendo que pretenden también otras finalidades, pueden también contribuir a reducir la oferta. Pero quería añadir un comentario, si me lo permites, a lo que comentaba Curro, ¿no? o un par de ellos. En primer lugar, claramente, además de sus palabras, se deduce hay una cuestión de volumetría. Es decir, hay territorios donde la presencia de viviendas turísticas puede ser muy interesante, como sucede pues, en el ámbito rural, que añade población, actividad económica al territorio, y en otros puntos, como pueden ser el centro de las ciudades, donde el volumen es muy elevado en el uso de este tipo de viviendas, crea un problema. Luego, la volumetría, factor esencial. Y hay un segundo punto que comentábamos antes mientras esperábamos, que es fundamental y que el razonamiento viene de sectores conexos al turismo. Yo no soy un experto en turismo, por eso me preguntas por otras cosas, ¿no? Y es la creación de activos digitales. Las viviendas son activos físicos y han sido activos físicos toda la vida. Hemos visto en el sector del transporte, estamos viendo en el sector del turismo, en los hoteles, en múltiples sectores, como la creación de activos digitales, que pueden ser una vivienda, un asiento en un avión, una habitación de un hotel, convierte a las plataformas que gestionan estos activos digitales en los verdaderos poseedores y tenedores de las mismas. Son los que tienen el contacto directo con el turista, con el viajero, y son los que gestionan realmente los intereses con el viajero. De manera que el propietario inicial o el operador, en la práctica se convierte en el proveedor de una utility a una plataforma. Ya no puede negociar directamente ni calidad ni precio con el cliente final, sino lo que ocurre es que le provee esos activos digitales a la plataforma, que la plataforma gestiona, y es que en realidad toma decisiones sobre cómo se regula el mercado. Y claro, estamos interfiriendo, hasta ahora interferimos en actividad comercial que tiene que ver con el transporte, no afecta tanto al transporte urbano, por ejemplo, que es esencial para el funcionamiento de las ciudades, pero sí y en este caso, sí a las infraestructuras, pero sí a las infraestructuras, claro, como pueden ser trenes, aviones o hoteles, y en el momento en que empieza a tener un impacto sobre las residencias, en un núcleo donde, volvemos a insistir, el volumen es muy elevado, pues tiene un impacto claro también en la manera de vivir en esa ciudad, ¿no? Precisamente con el tema este de las infraestructuras,
se dice que las infraestructuras, en el caso de los aviones de low cost, de las propias compañías, la liberalización del sector ferroviario, con la entrada también de otras compañías que han puesto precios mucho más bajos, se habla de un turismo masivo favorecido por esa infraestructura del low cost, por un lado, ¿no? Y por otro lado, quienes piensan, tú antes hablabas del movimiento pendular, ¿no? De los dos péndulos, de un movimiento pendular hacia el low cost y hacia ese turismo masivo y que invade las ciudades, y por otro lado, quien dice, no, hay que irse hacia un turismo mucho más selectivo, un turismo más exclusivo, criticado por los otros porque ese sería un turismo de ricos. ¿Tenemos que buscar un equilibrio o qué tenemos que hacer, Curro? Bueno, vamos a ver. Como todo, yo creo que se trata de un juicio de proporcionalidad. La vivienda de uso turístico, el Tribunal Supremo lo ha dicho, se trata de un juicio de proporcionalidad. Bueno, pues, ¿qué es lo que queremos como país? ¿Qué modelo de turismo que queremos? Yo creo que todos los agentes implicados, desde las entidades locales, las comunidades autónomas, el Estado, la industria, la propia industria ha dado un paso importante en este sentido, quiere un modelo de gobernanza de turismo sostenible, por supuesto. Es un poco también la paradoja, Jesús, de la sociedad en la que vivimos. Todos queremos estar en todos sitios, viajar muy barato, pasar el fin de semana en Londres o en París con un vuelo de 100 euros, pero no queremos que pase en nuestro barrio o en nuestras ciudades, ¿no? Yo creo que aquí hay cuestiones importantes. Las administraciones están trabajando muy seriamente y eso la sociedad quizá no lo conoce o no se pone en valor en esa sostenibilidad desde el punto de vista de aspectos esenciales como son la desestacionalización, que es lo que implica que en determinadas épocas del año, sobre todo en zonas del litoral en España, tengamos mayor tensión de carga, y en la deslocalización, digamos, en la redistribución mejor de los flujos turísticos dentro de las propias ciudades y dentro del territorio. Pero hace falta que hagamos unos análisis más rigurosos también sobre las capacidades de cargas reales de los destinos, para que no hablemos en base a conjeturas u opiniones y no tengamos indicios fundados realmente de hasta dónde tenemos el umbral de saciedad. ¿La tasa turística es una solución? El otro día hablaban, Venecia está con la tasa, Berlín, bueno, muchas ciudades, ¿no? ¿Es la solución la tasa turística? ¿La solución a qué? Es la pregunta. A limitar la entrada. ¿Queremos limitar la entrada de los turistas? ¿Queremos mejores turistas? Estamos en la gran pregunta, por lo cual... Claro, pero esa pregunta es importante. ¿Para qué queremos una figura fiscal que cumpla una finalidad? ¿Cuál es esa finalidad? Yo creo que hace tiempo que en España todos pensamos en la calidad antes que en la cantidad. La calidad no significa buscar turistas que tengan un mayor, o no solo que tengan un mayor poder adquisitivo de gasto, que también, porque al final generan más riqueza. En turistas fundamentalmente que sean más respetuosos con los valores que además nos hace competitivos desde el punto de vista exterior, que valoren nuestra identidad cultural, nuestro patrimonio histórico, el valor etnográfico que tiene España. Ese es el tipo de turista que tenemos que atraer y hay que hacerlo a través de distintas fórmulas, de la mejor conectividad, de mejores estrategias de cohesión territorial, de una adecuada promoción. La mal llamada tasa turística merece un debate independiente o autónomo. También porque Cándido ha tenido responsabilidades presupuestarias en este país. Pero realmente tenemos que entender de entrada que no es una tasa. Una tasa es una figura tributaria que obedece a la contraprestación, al coste de un servicio público. Aquí estaríamos hablando de un impuesto semiambiental o parecido a los impuestos ambientales que tiene que tener un carácter finalista. Finalista, entiendo, para que los ayuntamientos, los municipios, que son al final los que soportan en gran medida la sobrecarga que puede tener en determinadas ocasiones el mayor impacto de los visitantes, de los turistas, puedan prestar mejores servicios públicos, ¿no? En ese sentido, quizás tengamos que abordar el problema de financiación municipal, la competencia en materia de establecimiento de los impuestos municipales la tiene el Estado en la Ley de Haciendas Locales, y quizás es el foro adecuado o el momento adecuado para que cada ayuntamiento, en base a ese instrumento, determine si necesita esos ingresos adicionales para prestar esos servicios, pero no creo tanto que deba servir para, digamos, desincentivar o desmotivar la llegada de visitantes. Cándido, ¿tasa o no? ¿Tasa turística es la solución? Bueno, coincido con la calificación de Curro en el sentido de que es más un impuesto de carácter medioambiental o por el uso pero al margen de los recursos. De la tasa, a mi modo de ver, lo realmente importante de una actividad económica
es que genere un valor añadido alto en esa actividad económica que permita además mantener salarios altos, empresas sostenibles, empresas que tengan un rendimiento razonable a lo largo del tiempo y una actividad económica que se consolide en los territorios donde está realizando, ¿no? Y el punto fundamental es ese valor añadido alto de la actividad económica que tiene lugar con el turismo. Los impuestos de carácter medioambiental o los impuestos que pretenden regular las actividades, tiene que efectivamente lo primero determinarse cuál es el objetivo que se quiere conseguir, porque un impuesto que es un pequeño, muy pequeño, casi marginal porcentaje sobre el coste que tiene una actividad, en realidad tiene un efecto recaudatorio que podrá ser mayor o menor según el número de personas que lo vayan a satisfacer, pero nos podemos imaginar que si se paga 2 euros por la estancia en una ciudad 2 días, después de habernos gastado 500 euros en un avión, ¿no? Claro. Y 200 euros en un hotel, no es la principal razón de decisión de si voy a esta ciudad o voy a la otra, ¿no? No contribuye a que un turista cambie su decisión si es lo que queremos, pero no entendería que cambiara su decisión. Yo creo que más que cada uno puede, desde el punto de vista ideológico o político, interpretar este fenómeno como quiera, pero en realidad yo creo que lo que tenemos que gestionar es un éxito. O sea, España como país ha conseguido construir una industria del turismo que es una de las principales y más competitivas en el mundo, que además es muy relevante para nuestra situación económica y que tenemos que gestionarlo, que tiene un impacto, efectivamente. Y Carmen, pero hay que gestionarlo. Como pasan los minutos muy rápido, tenemos poco, no quería desaprovechar, teniéndote a ti, no te quería desaprovechar la oportunidad de cómo la gestión de las infraestructuras, de la que antes hablabas y por eso no quiero que se me olvide, puede ayudar a hacer un turismo en el sentido que Curro señalaba, claro, mucho más equilibrado, ¿no? ¿Cómo absolutamente. Sí, en realidad la ciencia económica ya tiene un cierto acuerdo que lo que hace que una sociedad funcione correctamente, una sociedad occidental como la que nosotros conocemos, es la calidad de las instituciones y la educación. No voy a entrar en ese charco que nos metemos en un lío. La tercera cuestión, que no se habla tanto de ella, es las infraestructuras. Ni la educación, ni la sanidad, ni los servicios sociales, ni nuestra capacidad para ir a trabajar, para movernos en el día a día, el funcionamiento de las ciudades, que es fundamentalmente donde vivimos, funcionarían sin las infraestructuras que permiten hacerlo. Cuando se diseñan las infraestructuras de transporte, que posiblemente, y las infraestructuras privadas, hoteleras, sin las cuales no es posible lo que estamos viviendo con el turismo en España y la industria que tenemos en España, cuando se desarrollan se tiene en cuenta lo que hacemos los ciudadanos en un determinado territorio, pero en muchos casos también lo que sucede con una actividad como es el turismo, en la que todos somos protagonistas en algún momento. O sea, el diseño de las salidas y las entradas de las grandes ciudades para dar cobertura a los desplazamientos de fin de semana tiene que ver más con el turismo, aunque sea de fin de semana, que con otra cuestión. Nuestra red aeroportuaria, y tenemos en España con AENA el principal operador aeroportuario del mundo, está diseñada de manera que es capaz de atraer a puntos clave de nuestra geografía, donde la actividad turística es importante, de atraer. Nuestra red de alta velocidad tiene un diseño un poco distinto, está basado en los tráficos entre esas ciudades, pero al mismo tiempo también configura en qué medida los viajeros dentro de España se mueven y en qué medida vienen de fuera. El impacto de estas infraestructuras tiene mucho que ver con la densidad interior que tenemos o con el uso tradicional por parte del turismo de estas localidades. Lo que necesitamos es la multimodalidad y complementar estas infraestructuras con otros medios como que tengan más capilaridad si realmente queremos buscar un equilibrio territorial con la inversión en un aspecto que no hemos tocado, que es el patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio etnográfico, nuestro patrimonio histórico, de manera que consigamos esa territorialización, esa sostenibilidad y ese equilibrio territorial entre distintas áreas y no solo en las ciudades o en las playas, que es lo que ya vamos viendo que puede presentar problemas otra vez de volumetría, como veíamos al principio. Y una última pregunta muy rápida, que me dejan una pregunta, y es que tú antes lo has tratado, Curro, y no querría tampoco dejar de preguntártelo. Todos viajamos en verano, en Semana Santa, Navidad, y has hablado antes de una cosa que es la desestacionalización del turismo. Tenemos que buscar la desestacionalización. ¿Y cómo hacemos eso? Es fundamental. España tiene un modelo muy estacional, pues por razones históricas, de nuestra propia configuración de la oferta, muy basada en el litoral, y la estacionalidad provoca unos efectos muy negativos porque al final se sobredimensionan o hay una infradotación de servicios públicos para esos picos de demanda
además del efecto que tiene, por ejemplo, desde el punto de vista del empleo, de la estabilidad del empleo y de la carga también que supone los periodos de baja, por ejemplo, para la seguridad social, etc. Es fundamental trabajar la desestacionalización y el cambio de los flujos de los turistas dentro de las ciudades y fuera. ¿Y cómo se hace eso? Pues las administraciones públicas, los ayuntamientos, las entidades locales, las comunidades autónomas están trabajando intensamente con fondos propios y fondos europeos en ese fondos de la Next Generation. Entre otras cosas, por ejemplo, en los planes de sostenibilidad turística en destino, fondos europeos de Next Generation, tenemos 3.400 millones que ejecutar en un periodo hasta 2026, que es una oportunidad para llevar a cabo un proceso de transformación radical del modelo turístico español, y España, como líder turístico mundial, tiene que ser pionero también en eso. Para eso hay que mejorar la conectividad y, sobre todo, hay que poner en valor el producto, la oferta cultural, identitaria que tiene España durante todo el año, que eso es inigualable y es imbatible en relación con nuestros competidores, sobre todo en el ámbito mediterráneo. Pues esto se nos ha acabado. Muchísimas gracias a los dos, Curro. Ha sido un buen fichaje el que han hecho en Andalucía para llevar a cabo el turismo, y gracias, Cándido, por darnos estas pistas sobre el tema de infraestructuras que favorezcan al turismo. Al fin y al cabo es una buena industria y una magnífica industria que tenemos que cuidar en este país. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias por contar con nosotros. El modo de turismo y de transporte que utilizamos está también y cada vez más condicionado por dónde y cómo vivimos. El tipo de hogar tradicional donde se desarrollaba gran parte de nuestra vida personal y familiar está cambiando porque las familias son cada vez menos extensas, aumentan los hogares con un solo inquilino y cambian o desaparecen algunas experiencias vitales que tradicionalmente sucedían en torno al hogar y la familia. Este cambio influye también en el desarrollo personal y social futuro, en nuestra forma de relacionarnos e incluso en la manera que tenemos de ver el mundo. Nos acompaña para tratar de este segundo tema Ángela de Miguel, directora de comunicación de la Fundación Home Renaissance, y Pedro Puig, presidente de la organización Aldeas Infantiles. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches, encantado. Ángela, buenas noches. Muy buenas noches. Un verdadero placer. Vamos a hablar de la importancia del hogar, ¿no? De la importancia que tiene el hogar para nuestro desarrollo vital, familiar, personal. Y yo quisiera empezar por esa primera pregunta que solemos hacer, pero ¿qué es realmente un hogar? ¿Es un espacio, es una familia, es una convivencia? ¿Qué es, Ángela, el hogar? Bueno, es una pregunta interesante y como, bueno, siendo un think tank, ¿no? Que se dedica a investigar el impacto que tiene el hogar en el desarrollo de la persona, nos hemos hecho esta pregunta muchas veces. Hemos tratado de definirla. En el año 2015 un profesor emérito del IES, que es director nuestro, Antonio Argandoña, ya reunió a varios académicos para intentar dar respuesta a esto, ¿no? Entonces, en uno de nuestros libros llegamos a la conclusión de que es una realidad multidisciplinar, es una realidad compleja que no se puede definir en una sola palabra, pero podríamos decir, empezar por lo obvio, ¿no? Es un espacio físico, ¿no? Que además nos proporciona seguridad, intimidad, libertad, privacidad. Además, es el lugar en el que se cubren todas las necesidades, ¿no? Podríamos decir, desde que uno es más pequeño hasta que muere o hasta que deja su hogar. Esas necesidades normalmente se cubren cuando uno es más vulnerable o más dependiente. Luego es un lugar también de trabajo y de cuidado. Y por último diría que es el lugar en el que aprendemos a sociabilizar. Es nuestro primer núcleo social, no solamente nuestra familia y los miembros de la familia, sino también el entorno que nos rodea, ¿no? Y es el lugar en el que aprendemos esos básicos principios de compartir, de quererse, de respetarse. Y si me permites añadir un matiz, que remontándonos a Aristóteles, claro. Diría que Aristóteles decía que el hogar es cuna de felicidad. Y aunque es un tema muy profundo y quizá filosófico, sí que esconde una gran verdad, ¿no? Que es un niño estable y es un adulto feliz, ¿no? Luego sabemos que el hogar es un lugar que efectivamente nos puede proporcionar esa felicidad. Bueno, es una definición preciosa, ¿no? La cuna de la felicidad del hogar. Pedro, ¿qué es el hogar? ¿Cuál es la importancia de lo que tiene el hogar? Yo creo que lo ha definido muy bien Ángela, ¿no? Es muy difícil definir porque luego también hay muchas culturas diferentes, hay muchas maneras de vivir ese hogar, pero para Aldeas Infantiles, por ejemplo, nuestro lema institucional en todo el mundo es un hogar para cada niño y niña, ¿no? En el que se sientan queridos, respetados, protegidos, seguros y además puedan compartirlo con sus hermanos, aquellos niños que por desgracia no pueden vivir con su familia de origen, ¿no? Entonces, para nosotros el hogar es ese espacio donde la familia, y hay diferentes tipos de familias,
donde la familia SOS es un tipo de familia para nosotros, claro, ¿no? Donde las relaciones que se producen entre sus miembros se caracterizan por ese vínculo afectivo de cariño, de ternura, de amor, y donde esos vínculos hacen que haya una conexión importante entre los miembros y además hacen que se adquieran una serie de comportamientos, de hábitos, de valores que después, cuando tengas tu propia familia, vas a reproducir casi totalmente, ¿no? De hecho, si nos fijamos, casi todos reproducimos lo que hemos vivido en nuestras casas, ¿no? De manera inconsciente a veces, pero cuando pensamos, pues, esto yo también lo hacía, mi madre también lo decía, ¿no? Mi padre también, ¿no? Esto es importante también de cara a nuestro trabajo, que los niños tengan un modelo de hogar, un modelo de relaciones, un modelo de convivencia que les permita contrastar lo que han vivido durante sus primeros días de vida y que cuando tengan su propio hogar puedan reproducirlo. Exactamente. ¿No? En ese, abundando un poco en ese marco teórico, o más bien marco ideal, ¿no? De lo que es el hogar que estáis definiendo, ¿cuál es el entorno propicio para criar, para educar, para promocionar, como tú decías, vitalmente, ¿no? La educación de los hijos, la crianza, en definitiva, pues, en ese hogar? Es una buena pregunta porque bueno, tenemos un experto que ha sido asesor del gobierno escocés en salud pública, doctor, muchos años ejerciendo en la medicina, que explica que son tan importantes las circunstancias en las que nos desarrollamos que es importantísimo dos claves. Una familia fuerte y la segunda, un hogar estable. ¿Qué significa un hogar estable? Un hogar estable no necesariamente está libre o ajeno a los problemas ni a las dificultades, ¿no? Es el hogar, precisamente, si es estable, te permitirá ganar las herramientas necesarias para poder enfrentarte a esos problemas. Pero un hogar estable es un lugar en el que uno se desarrolla de forma natural, de forma normal, lo más saludablemente posible y además donde se asumen responsabilidades, ¿no? Es lógico, y pongo un ejemplo sencillo, una persona de 12, 15 años no puede asumir a lo mejor la gestión económica de un hogar, ¿no? Pero sí que puede llevar a cabo otras gestiones y aprender de sus padres cómo hacer esa gestión económica. Pero puede encargársele tareas como más básicas para su edad, sacar la basura todos los días, encargarse de colaborar en la preparación de la cena, poner la mesa, encargarse de su ámbito más íntimo, que puede ser su habitación, para que esté habitable, ¿no? O sea, el hogar, la estabilidad llama a mantener unas relaciones normales en las que si hay problemas se afronten con normalidad y no pensar que tiene por qué ser idílico o perfecto, porque la perfección no existe, ¿no? O sea, hay que tratar de controlar, pero un hogar estable en el que las relaciones sean normales, en el que pueda uno desarrollarse con normalidad y que aunque surjan problemas tengamos las herramientas y aprendamos a afrontarlos con madurez. Bueno, y es cierto que es donde en primer lugar se aprenden a ejercer esos derechos y deberes, ¿no? Como convivencia. Desde aldeas infantiles, Pedro. Sí, claro, nuestros hogares son especiales, ¿no? Porque nosotros lo que buscamos es que todo se estructure en base a la vinculación afectiva, ¿no? Los vínculos son importantísimos a la hora de crear ese hogar, ese sentimiento de pertenencia, esa seguridad y esa protección y esa agradabilidad de estar en tu casa, en tu hogar, ¿no? Entonces, para nosotros hay una definición de cómo se generan los vínculos afectivos y hay tres condiciones, eso también está muy estudiado, ¿no? Es decir, el primero es que los adultos de referencia, es decir, los padres y los cuidadores, tienen que ser incondicionales. Eso quiere decir que yo voy a estar aquí para lo que necesites. La otra característica es la disponibilidad. Estoy disponible para que cuando llames voy a estar aquí. Y luego la otra, que tiene mucho que ver con lo que decía Ángela, es ser eficaces. Es decir, podemos ser incondicionales, podemos estar disponibles, pero hacerlo muy mal. Entonces tenemos que ser eficaces a la hora de crear ese ambiente que genere autonomía en los niños, que sepa qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer y que marque también unos límites para que los chicos y las chicas se sientan seguros dentro de su proyección y dentro de su desarrollo. Porque, muy resumidamente, decías tú que Aldeas Infantiles es un proyecto especial respecto de esas condiciones ideales que estaba dibujando Ángela y que tiene muy bien estudiadas en su fundación. Explícanos muy brevemente cuál es el proyecto de Aldeas Infantiles. Bueno, Aldeas Infantiles es una organización que a nivel internacional estamos trabajando en 130 países, tiene 75 años, cumplimos ahora en abril. En España llevamos 55 años trabajando y trabajamos con niños que han perdido el cuidado parental y con niños que están en riesgo de perderlo.
y luego con los jóvenes, sobre todo, tanto que han perdido el cuidado parental como que están en riesgo, los acompañamos hasta su integración social. En España ahora mismo estamos atendiendo alrededor de 30.000 niños, niñas, jóvenes y familias, y una aldea es como una urbanización donde en cada casa vive un grupo de hermanos, con unas personas de referencia, que es lo que llamamos hermanos de sangre. Sí, hermanos de sangre o otros chicos, porque ya los hermanos de sangre, cada vez decíamos antes, ¿no? Sí, sí. Son más reducidos. Yo fui director de una aldea y teníamos grupos de hermanos de 6 era normal, o de 8 hermanos. Incluso alguna vez hemos tenido 16 hermanos que tuvimos que unir 2 casas para que pudieran vivir juntos, ¿no? Pero ahora ya son la extensión 2, de la familia, luego hablaremos 3, de ello también. Claro, entonces podemos unir 2 o 3 para que los hogares no sean 6, 7 niños. Y bueno, y nuestra labor fundamental es crear esa familia SOS, que se sientan seguros, que los hermanos vivan juntos, porque lamentablemente en nuestro país y en otros muchos se siguen separando a los hermanos cuando ya no pueden vivir con sus padres, y a nosotros eso es uno de los criterios de trabajo básicos, fundamentales. Que los hermanos permanezcan juntos, ya que han perdido la vinculación con sus padres, que al menos no pierdan la vinculación con sus hermanos, ¿no? Una de las razones de los cambios en el ámbito del hogar es el desplome demográfico, lo decíamos antes. Detrás de esta caída hay razones económicas, pero no solo es eso. Hay todo un cambio cultural en el que los niños se asocian a renuncia, a cambio de prioridades y también a la inquietud por el futuro. Patricia nos da algunos datos. Buenas noches, Patricia. La realidad, Jesús, es que cada vez nacen menos niños en nuestro país. Los 322.000 nacimientos del 2023 confirman una tendencia que se va agudizando cada año. Es la cifra más baja de los últimos 10. Fíjense, si no, en esta curva que va desde el año 2013 hasta el 2023 y cómo en la última década el número de nacimientos ha bajado en más de 100.000. Pero en 2023 no solo caen los nacimientos, también las defunciones, hasta las 435.000, un 5,8% menos que en el 22. A pesar de este descenso, el año pasado fue el 7º consecutivo en el que en España se registraron más muertes que nacimientos, una diferencia de 113.000 personas, lo que se conoce como el saldo vegetativo. Es la radiografía de los nacimientos y las defunciones en España. Aunque los datos son todavía provisionales, el INE avisa de una tendencia clara. Cada vez se tienen menos hijos y si no, fíjense en este otro dato. En el año 75 las mujeres tenían de media 2,77 hijos y el primer bebé llegaba, atención, a los 25 años. El último año del que existen datos, el 2022, las mujeres tenían 1,16 y el primer hijo de media llegaba pasados los 31. Nos escucha a continuación María José Garrido Mayo, es doctora en antropología y especialista en etnopediatría y crianza infantil de la Universidad de Extremadura e investigadora en sociedad, infancia y salud. María José, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, María José. María José, todos estos cambios que estaba hablando Patricia, ¿cómo influyen esto en el desarrollo de los niños? Bueno, desde luego el tipo de familia ha ido evolucionando en las últimas generaciones muchísimo, de la familia extensa, que daba una red no solamente económica, sino afectiva, de vínculos muy necesarios para el desarrollo de los niños y de los adultos. Ha dado paso a muchas familias ahora, como sabemos. En gran parte, por ejemplo, hay muchas familias con una sola persona adulta al frente. En su mayor parte son monomarentales, son madres que crían sola, que de hecho están en un grave riesgo de pobreza. También hay familias de 2 padres, de 2 madres, reconstituidas, que aportan hijos de relaciones anteriores, pero lo cierto es que ahora mismo las familias, sean un miembro o sean 2 adultos, están muy solas. Esta sociedad no es consciente, creo, de la necesidad de invertir en esos primeros años de vida en la infancia y de dar a las familias la posibilidad de poder permitir que los bebés y los niños se desarrollen de la forma más adecuada. Ahora mismo yo creo que bueno, el índice de enfermedades y trastornos de los países occidentales industrializados habla por sí mismo, ¿no?, del problema que tenemos. Y María José, todo esto que nos estás contando, el cómo están cambiando claramente la fotografía, afecta también, irradia también en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra concepción como sociedad. Tú, desde tu punto de vista de antropóloga.
Sin duda, completamente. De hecho, antes, pues la familia era un sostén en todos los sentidos. Ha seguido siéndolo desde la pandemia. Hemos visto también cómo, para evitar la pobreza, muchas familias, sobre todo en países como España, ¿no? Pues acogían a los miembros que se quedaban sin trabajo, tal. Pero lo cierto es que la tendencia es la soledad. Y el hecho de estar solos, por supuesto, nos desvincula, no se crean vínculos afectivos que son necesarios, el sentimiento de pertenencia a un grupo también se difumina, se desaparece. Y de hecho están creándose por primera vez en la historia pues redes que no son de familia y que establecen vínculos afectivos tan fuertes como eran los que venían de la familia, ¿no? Grupos de amigos, la gente ve más a amigos en grandes ciudades que a sus propias familias, ¿no? Claro que eso ha cambiado no solamente a cada uno individualmente, a la forma de entendernos a nosotros mismos, de entender las relaciones sociales y de entender la sociedad, por supuesto. Y María José, me interesa mucho desde tu punto de vista de investigadora, ahí estás hablando de la soledad, hay unos 5 millones, corrígeme, unos 5,5 millones de personas que viven solas en España aproximadamente, pero muchas de ellas es una soledad deseada, ¿no? ¿Cuáles son las causas, desde tu punto de vista, cuáles son las causas de esa soledad, que en algunos casos puede ser deseada, en otros no? Pero, ¿qué nos lleva a vivir cada vez más solos? Claro, por una parte puede que en la edad adulta, cuando somos independientes y autosuficientes, haya personas que deseen la soledad, aunque realmente puede que la deseemos en algunas partes del día, en algunos momentos, pero creo que somos animales sociales, todos necesitamos vínculos e interacción social, lo necesitamos, pero desde luego lo que sí está claro es que en momentos de vulnerabilidad nadie quiere la soledad. En la infancia, por ejemplo, es una etapa de gran vulnerabilidad y mucha dependencia por cuestiones biológicas, nacemos antes de tiempo, en fin, no vamos a entrar en esos detalles, y desde luego en la última etapa de la vida o cuando tenemos alguna enfermedad no podemos estar solos, necesitamos compañía, no solamente por un tema físico, ¿no? De desarrollo, de poder hacer las cosas del día a día, sino también emocional. Cuando nos sentimos vulnerables necesitamos estar acompañados, necesitamos saber que no estamos solos, ¿no? Entonces, lo de que sea deseada, quizá en algunos momentos, pero creo que no es la tónica general. Ahora mismo, por ejemplo, hay muchas personas ancianas que cada vez la sociedad está más envejecida, ¿no? Y eso está haciendo que necesiten cuidados durante muchos años. Antes eso quedaba dentro de la red familiar, que era quien cuidaba de sus ancianos, pero ahora mismo se ha profesionalizado todo esto y hay solo dos opciones, o residencias donde públicas o privadas, donde los ancianos son cuidados y tienen atención médica y de todo tipo, o la ayuda a domicilio, la atención a personas en dependencia que se realiza en sus propios domicilios, que parece ser que pues, la mejor forma, ¿no? De no sacarles de su contexto y de que bueno, pues vivan dentro de lo que cabe lo mejor posible. Y María José, dentro de esa dicotomía que se produce entre aquellos momentos, aquellas épocas o tiempos en los que había familias grandes, Pedro nos hablaba de 16 hermanos, ¿no? Que se ha encontrado alguna vez en aldeas infantiles, esas familias extensas, donde quizás se podría criticar que los padres no prestaban la atención debida a todos los hijos. Con 16, la cuota por tiempo era muy menor. Frente a ahora, padres que tienen, padres o familias monoparentales, como muy bien has señalado, de uno o dos solo, donde por el contrario lo que a lo mejor se puede criticar o se puede acusar es de que hay una excesiva sobreprotección. ¿Dónde está el punto intermedio? Bueno, lo cierto es que habría que ver con lupa si realmente le dedicamos tanto tiempo a los niños en nuestra sociedad. Es verdad que tenemos muy pocos niños, es verdad que nos preocupamos mucho por ellos, pero es verdad que no les dedicamos mucho tiempo. Lo cierto es que los niños tienen una jornada escolar y extraescolar que supera la jornada laboral legal en Europa, por ejemplo. O sea, en muchas ciudades grandes, por ejemplo, los niños se dejan desde menos de 4 meses a las 7 de la mañana en una guardería y se les recoge por la noche. No, justamente creo que lo único que necesitan los niños, que es presencia, es justo lo que no les podemos dar. Lo compensamos con muchas cosas materiales en nuestra sociedad, sí, es cierto. Nos preocupamos mucho por ellos, sí, es verdad. Compramos montones de artilugios casi desde antes de que nazcan. Pero realmente tiempo, que es justo lo que necesitan los niños. La infancia solamente necesita tiempo, confianza, dejar que las cosas sucedan, darles la oportunidad
de poder experimentar pues, naturaleza, tiempo, juego con ellos. Los niños no quieren juguetes sofisticados, quieren a sus madres y a sus padres jugando con ellos, o a sus hermanos. Eso antes en la familia extensa era fantástico. Los padres no, es verdad que no estaban con nosotros o con los niños, pero es que en la calle había montones de chicos de distintas edades, la experimentación salía por sí misma, el aprendizaje, estaban acompañados. Ahora todo el tiempo son actividades dirigidas por adultos. No tienen tiempo de jugar, no tienen juego libre los niños en nuestra sociedad. En efecto, como bien dices, no tiene por qué ser solo una presencia de los padres, sino que puede ser una presencia... Tú, preparando un poco el programa, hemos leído que hablas mucho de la cocrianza de la tribu, ¿no? Esa especie de donde los niños estén acompañados, no siempre, como tú bien dices, por los padres, sino que también por otras personas, familias, vecinos, etc. Pero ¿cómo trasladar esa estructura de esa cocrianza de la tribu que era mucho más arraigada en la España rural a una España mucho más urbana? Bueno, es verdad que es complicado, pero también es cierto que en grandes ciudades la gente al final no sale de sus barrios. Están en un espacio muy reducido a pesar de vivir en ciudades muy grandes. Está sucediendo en las zonas pequeñitas, por ejemplo, en barrios, incluso en calles, donde la gente sí se conoce y se ayudan unos a otros, y eso ha pasado, por ejemplo, en pandemia. Personas ancianas que no podían salir a comprar comida, pues había algunas personas se juntaban para ir a esas casas y llevarles lo que necesitaban, ¿no? En ciertas épocas, cuando la sociedad no da respuestas, pues la sociedad civil se organiza como puede. También existen, por ejemplo, en zonas, por ejemplo, recuerdo en Barcelona, sin irnos más lejos de España, donde hay como comunidades de crianza, donde las madres y los padres pues, se turnan para poder cuidar de los niños, crean proyectos educativos adaptados a los horarios de ellos, de manera que estén también con otros niños, pero que tengan tiempo para ellos. Es que, claro, el hecho de no tener tantos hermanos ahora se ha perdido mucho ese aprendizaje basado en aprender de los mayores, pero no de los adultos, sino de otros chicos, ¿no? Claro. De distintas edades, y eso se ha perdido. Ahora mismo los chicos pasan tiempo en aulas separados por edades con una franja muy limitada. Sin embargo, en zonas rurales, por ejemplo, se sabe que funcionan muy bien estas aulas unificadas con distintas edades. Eso también forma parte probablemente de cómo hemos aprendido Homo sapiens a lo largo de la evolución. Pero desde luego, de cómo se hagan las cosas en la infancia es esencial. O sea, el 70% de las enfermedades psiquiátricas comienzan en la infancia y adolescencia, nada menos. Hay que cuidar esa etapa, es esencial para el futuro de nuestra sociedad, de nuestro grupo humano. O sea, independientemente de si yo tengo hijos o tú o son míos, los hijos son el futuro de cualquier sociedad. Desde luego, tú lo has dicho, los hijos son el futuro. María José, es interesantísimo todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros, de verdad, un saludo enorme para todos. Un placer, buenas noches. No, ¿qué pensáis de esto? Porque realmente de esto que está contando, estoy escuchando a María José, muy interesante todo lo que ha dicho, pero estaba pensando que también hay un elemento cultural detrás de todo ello, ¿no? No es lo mismo la cultura mediterránea, donde vivimos más en la calle, más eso que ella hablaba de esa cocrianza, ¿no? Estás con los vecinos, con los primos, con tal, con cual, que en una cultura pues quizás más del norte. Tú has estado en Londres, ¿no, Ángela? Y es una cultura mucho más casera, mucho más adintra. ¿Qué pensáis de todo esto? Bueno, se han tocado muchos temas, pero con respecto a este enfoque concreto, yo creo que hay que aprovechar los beneficios de la arquitectura, ¿no? Se están empezando a hacer proyectos pilotos en los que se intenta que convivan las distintas generaciones. Nosotros ya en el año 2015 hicimos una investigación sobre la intergeneracionalidad. O sea, es verdad que ahora, por desgracia, o porque la situación ha cambiado, tenemos a nuestros padres, a nuestros abuelos mucho más lejos, a muchos más kilómetros. Entonces se intenta que en las edificaciones se habiten las plantas bajas las personas más mayores, porque quizás es más fácil para la accesibilidad, que los pisos más pequeños sean para gente joven, que en un momento determinado puedan ayudar a sus abuelos, que en las plantas intermedias vivan familias más grandes, donde los pisos también sean más grandes, y que en un momento determinado la vecina del bajo pueda convertirse en la abuela del niño o del niño del quinto, ¿no? Porque en una necesidad... O sea, generar esa tribu, ¿no?, de la que hablaba dentro de la propia... Preguntabas, ¿cómo lo vamos a trasladar? ¿Cómo se va a hacer? Pues es que no nos va a quedar otro remedio, porque la sociedad ha cambiado, vivimos a muchos kilómetros de distancia y vamos a tener que ayudarnos entre
nosotros. Vamos a tener que acudir a esa comunidad de la que antes era como muy natural, que ahora en las grandes ciudades se ha perdido porque se ha despersonalizado todo mucho, pero vamos a tener que recurrir a esos proyectos pilotos que se están haciendo, que seguro van a tener éxito, entre comillas. Sí, fórmulas imaginativas, ¿no? No, pero que en el Reino Unido, en Londres, ya hay edificios en los que tú entras con cómo es tu familia para ver qué planta podemos ofrecerte en función de este plan intergeneracional que tenemos para vivir. Pedro, ¿tu percepción de todo esto? Sí, yo creo que lleva razón. Yo creo que nos tenemos que adaptar a los cambios y que actualmente las ciudades no están preparadas para los niños, ¿no? Es decir, están preparadas para los adultos. Los padres tienen muchísimas dificultades para poder dejar que los niños convivan fuera del colegio con otros niños, como hacíamos antes, ¿no? Para ir al parque, ningún padre deja al niño que vaya al parque solo para jugar, siempre van acompañados, con lo cual el adulto siempre tenemos mucho miedo de qué puede pasar a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Entonces, todo eso cambia, lo que decía muy bien María José, de que la tribu también educa y que los niños y niñas necesitan jugar solos, establecer sus relaciones sin que haya un adulto por medio que dirija esas actividades, ¿no? Nosotros, afortunadamente, en aldeas infantiles tenemos espacios muy amplios, las casas son en horizontal, los niños pueden salir a jugar al patio y, bueno, pues también hay adultos, pero esas relaciones se facilitan mucho porque son entornos muy seguros que, lamentablemente, en las ciudades, y ojalá que esas iniciativas que decía Ángela se lleguen a buen término, ¿no? Porque es verdad que tenemos retos importantísimos y la infancia, si no cuidamos a la infancia, vamos a tener muchas dificultades en el futuro, ¿no? He leído varios estudios al hilo de esto sobre la arquitectura, como estáis hablando los dos, tú dices la aldea mucho más horizontal, tú has hablado de una arquitectura más vertical. He leído varios estudios sobre la importancia de la arquitectura más horizontal o más vertical en el desarrollo, ¿no?, de las familias, en el desarrollo de la crianza. Sí. Es curioso este tema. Bueno, es curioso, pero es real. En el fondo, la casa es el continente, es donde luego desarrollamos ese hogar y hacemos que el hogar crezca, ¿no? En el año 2008 hicimos un congreso que se titulaba From House to Home, o sea, de la casa al hogar, cómo convertir una casa en un hogar, ¿no? Y efectivamente los arquitectos, la mayoría de arquitectos y de otras disciplinas del mundo entero, coincidían en la importancia que tiene la distribución del espacio para la convivencia y la relación de la gente que convive en esa casa, ¿no? Es evidente que tendemos, ¿no?, la tendencia es a hogar, salones, comedores y cocinas más abiertas, porque ahí está la vida, porque permite que uno esté haciendo los deberes y a la vez uno esté terminando de cocinar y otro pueda terminar de planchar o de preparar la mochila para mañana. Exacto, hay una comunicación como más constante. Es curioso, explica uno de nuestros investigadores, que es historiador, Stephen Davis, cómo en el siglo pasado en movimientos feministas trataron de sacar la cocina de las casas y hacerlas comunitarias, para que la mujer no se viera obligada a tener que estar en la cocina. Es una propuesta que no funcionó, porque la cocina no deja de ser el motor de un hogar. Es donde, como su propio nombre indica, se cocina lo que ahí ocurre, ¿no? Y hay muchísimos estudios que explican la necesidad o que recomiendan la necesidad de desayunar, comer o cenar, al menos hacer una de las tres juntos en familia, juntos, ¿no? Porque es donde identificas los problemas, por qué hoy mi mujer está más callada o más triste, por qué mi niño hoy no está explicando la pelea con sus amigos en el patio, ¿no? Ese momento, dicen además que los niños aprenden un montón de lenguaje nuevo en los momentos de la cena. Hay muchos aspectos positivos de reunirse, ¿no? Pero no podemos sacar la cocina, los espacios, cada espacio es importante. E imaginaros lo que supone para un adolescente su habitación, ¿no? O sea, tú no puedes poner un póster de tu cantante favorito en el salón, pero sí lo puedes poner en tu trocito de pared, ¿no? Y es el lugar en el que un lugar de intimidad, que también es necesario dentro de los lugares más abiertos para compartir, un espacio para el descanso, un espacio donde uno se muestra como eso, que uno, ¿no?, se encuentra más a gusto en el espacio que él ha creado y que además debe responsabilizarse. Y de hecho también hay muchas teorías, corrígeme, sobre los espacios de convivencia de la habitación, si los hermanos tienen que estar juntos en la misma habitación, si tienen que ser habitaciones separadas, ¿no? O sea, hay mucho sobre todo esto que tiene su trasfondo, evidentemente. Por supuesto. No. Pedro, ¿cómo lo organizáis vosotros esto? Bueno, nosotros tenemos todo. Tenemos en la aldea, son espacios muy abiertos, en contacto con la naturaleza, donde para los chicos el dar un paso y estar en la calle es toda una ventaja, ¿no? Es decir, chicos que a lo mejor han vivido en espacios muy reducidos o muy limitados o con muchas carencias, llegar a una casa... Un espacio de estos. De un espacio para ellos es... Y sobre todo estar a pie de calle, eso lo hemos notado muchísimo, ¿no? Pueden salir, pueden correr, pueden jugar... Y eso es importante para ellos y también para socialización
de estos chicos junto con otros, ¿no? Después también es cierto que también trabajamos con muchas familias de acogida que tienen sus propias casas y nosotros damos un apoyo. Entonces, bueno, yo puedo preferir un espacio sobre otros, pero realmente lo que hace que un espacio, una casa sea confortable son las personas que viven en ellos, ¿no? Obviamente. Y que existe ese vínculo afectivo, la arquitectura claro que obliga y claro que facilita, pero yo también he conocido muchísimas casas en España y fuera, en países empobrecidos, donde era lo mínimo, pero ahí se respiraba un cariño, una ternura. Había afectividad. Claro, ¿no? y donde los niños podían crecer de manera sana. El hogar tiene, además de todo esto que estamos hablando, tiene otras implicaciones y una de ellas que vivimos a diario pues es la relación entre hogar y trabajo. Para hablar de este tema tenemos en conexión a Rosa María Fité, investigadora del IES. Buenas noches, Rosa María. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Rosa María, la vida está articulada en torno al trabajo. Nos gustaría no tener que trabajar, pero no tenemos otro remedio, ¿verdad? No, el trabajo es importante. Es importante, es importante. Es buenísimo. A veces no te pagan lo que quieres, pero eso no quiere decir que el trabajo no sea bueno. Lo importante es que puedas vivir, ¿no? Pero bueno, estáis diciendo cosas interesantísimas. A mí me gustan mucho las aportaciones de Ángela, lo que he oído, porque la idea de hogar que habla tiene mucho que ver con el concepto de persona que está por encima de muchas cosas, ¿no? O sea, realmente al final, si la importancia del hogar es también la importancia de un ambiente en el que la persona crece, una estabilidad, ¿no? Ahí tiene posibilidad de una intimidad, puede crecer, descansa, aprende, se esfuerza, o sea, es crecimiento. Y es un lugar adecuado, como decía este último señor, que no perdone, no recuerdo el nombre, que habla Pedro, que decía que hay una afectividad o unas relaciones que a lo mejor son a veces no son emotivas, pero son educadas, hay que aprender, es todo un arte, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros aquí, trabajando para las personas y sus empresas, nos hemos centrado mucho, igual que se ha centrado Ángela y la organización en la que está, en qué es la persona, o sea, exactamente qué la define, por qué es tan importante una persona, qué tiene distinto. Y entonces, bueno, aquí lo hemos concretado muy fácil porque lo hemos sacado de otros, ¿no? Nosotros somos prácticos, pero los que saben son los filósofos y demás, y lo hemos cogido de la filosofía personalista, básicamente, y las tres cosas que definen a la persona, y por eso el hogar es tan importante, y por eso en el trabajo hay que tener en cuenta el hogar, y al revés, es su capacidad de libertad, de responsabilidad y de crear. La capacidad de crear es la del trabajo. Entonces, claro, eso es muy importante, esta dimensión, tenerla presente, porque si no, no priorizas bien. O sea, hay que priorizar Rosa María, bien. ¿cómo influye precisamente esto que estás diciendo? ¿Cómo influye el hogar en la creatividad? ¿Qué condiciones tiene que tener un hogar más allá del tema económico? Nosotros en un salto mortal, porque siguiendo una ruta que abrió el profesor Pedro Noeno hace ya bastantes años en La luz y la sombra, que era un análisis de la investigación en Europa, en Estados Unidos y en Japón, él y un equipo de alemanes y demás, en un libro muy interesante que recomiendo a mucha gente, situaba en los cimientos de la innovación europea las ideas de Platón, de verdad, bondad y belleza. Y desarrollaba todo un sistema para ayudar a la innovación de las empresas que lo ha estado explicando durante muchos años y que quizás es base de su éxito, porque es un profesor que ha tenido una gran capacidad de influencia y de ayudar a muchas empresas a nivel internacional. Entonces, cogimos estas tres ideas y las llevamos a la capacidad de crear de la persona, porque si esto fundamenta la innovación, pues también guiará la creación de la persona. Y inventamos un modelito. Entonces, este modelito, que es buscar verdad, encontrar bondad y hacer belleza, que básicamente es comprender la realidad, saber desarrollar valor y convertirlo en una nueva realidad, puso en manifiesto muchas cosas. Una de ellas es que la persona, cuando busca realidad, conoce realidad, es la que tiene a su alrededor, con lo cual la del hogar, la que tiene en su relación, en su día a día, en su elaboración de valor, utiliza un montón de recursos de su interioridad, de su propia experiencia, que no son propiamente cosas que podamos pagar, ¿no? Entonces hay un concepto ahí, entonces esto es muy importante.
Pues Rosa María, muchas gracias, porque todo esto nos abriría otra gran ventana de temas como es la relación hogar-trabajo. Me gustaría decir que los profesores analizan en este libro cómo se aplica esto en la empresa, en distintos ámbitos, en el liderazgo. Primero las personas, estoy leyendo el título del libro, ¿verdad? Es un libro en el que escriben más de 24 profesores del IES, se ve que lo estoy haciendo muy mal, en el que elaboran cómo se declina esto en el management, en la gestión de tecnologías, en la gestión de la incertidumbre. Es muy interesante, es un nuevo, lo acabamos de publicar, creo que salió antes de ayer en las librerías, y bueno, os animo a leerlo porque es una nueva perspectiva que puede ayudar a convertir el mundo en un hogar del que nadie se quiera ir con paz. Lo recomendamos también desde aquí. Muchas gracias, Rosa María. Gracias. A vosotros. Y muchas gracias, Ángela, por este rato, por estas reflexiones interesantísimas. Gracias, Pedro. A ti. Mucha suerte a Aldeas Infantiles, mucha suerte a la Fundación Home Renaissance y muchas gracias a todos ustedes. Les espero el próximo sábado aquí en La Gran Pregunta.